las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto. Que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. Con estas palabras, con este texto, vamos a dar el tiempo entonces a nuestro pastor Sebastián Moreno Rodríguez, quien tendrá la palabra en esta hora. Dios le bendiga, pastor. Estimados hermanos, muy buenas noches. Es un placer volver y estar aquí otra vez para continuar estudiando la palabra de nuestro Dios, las Sagradas Escrituras. Bienvenidos hermanos y amigos, visitas. Hoy vamos a continuar entonces, y ustedes se han dado cuenta que en los temas anteriores hemos estado tocando el Evangelio de Mateo. Finalmente, ayer cambiamos del Evangelio de Mateo al Evangelio de Marcos. Y hoy, en nuestro tema, vamos a cambiar al Evangelio de San Juan. Es bien interesante, hermanos, realmente los cuatro evangelios que tienen un tesoro de la palabra de Dios. Los cuatro evangelios contienen la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y sabe, podríamos pasar tiempo. Su servidor tiene muchos años estudiando la Biblia, cada año teniendo el año bíblico, estudiando en lecciones de escuela sabática la Biblia, y es un tesoro inagotable. La verdad es eso. Y qué hermoso. Pues vamos ubicándonos esta noche, hermanos, en relación a nuestro tema de hoy, que hemos titulado Jesús y el poder de transformar vidas. Hemos visto a través de los temas que hemos tenido cómo Dios o cómo Jesús, cuando las personas se encontraron con Él, su vida fue cambiada desde el punto de vista físico, y por supuesto que tuvieron una transformación en sus vidas espirituales. Pero déjenme decir, hermanos, que hoy vamos a hablar de la transformación de la vida espiritual, de cómo el poder del Espíritu de Dios puede cambiar y transformar las vidas de los seres humanos pecadores para convertirlos en santos. Vamos a ver también de que Él solamente tiene el poder de transformar nuestras vidas, y quisiéramos solamente, a manera de un recordativo, mencionar que cuando leemos la vida de Saulo de Tarso, su encuentro con Jesús, cuando él lo echa abajo allá en camino a Damasco, esa luz que lo fulmina, lo echa al suelo, lo humilla, pero al mismo tiempo también lo transforma. Realmente yo me quedo impresionado. Qué cambio de vida con ese hombre, de convertirse, de ser un perseguidor, lo convirtió en un apóstol. Eso solamente es el trabajo que hace ¿quién? Dios. Es el trabajo del Espíritu Santo, es el trabajo de Cristo Jesús. Entonces, esta noche, por supuesto, que vamos a hablar un poquito, vamos a tocar el tema
de la conversión, que es justamente el cambio, la transformación de la vida de los seres humanos. Y entonces, cuando hablamos de la conversión es un cambio de rumbo. Cuando usted en una escolta es usted el que va dirigiendo la escolta y usted le dice a su escolta: atención, conversión a la derecha o conversión a la izquierda. La escolta tiene que cambiar de rumbo, ¿sí o no? Va a cambiar totalmente de rumbo. Si iba hacia acá, ahora, si fue conversión a la derecha, va a cambiar de rumbo. Pues necesariamente eso nos ilustra que el cambio, la conversión en los seres humanos también se cambia de rumbo. Y para eso, ahí estaría la vida de Pablo. Pablo fue convertido de un gran perseguidor, terrible perseguidor, en un seguidor de Cristo Jesús, pero no solo eso, en un gran apóstol. Y qué cambio en su vida. Pero déjenme decirles, hermanos, ciertamente esta noche no vamos a tocar la vida de Pablo, porque de hecho me gusta mucho. No vamos a tocar la conversión de Pablo, pero vamos a entrar, de acuerdo al relato que tenemos aquí esta noche, vamos a entrar a la vida de otro hombre que también era judío, porque Pablo era judío. Y entonces vayamos a la palabra del Señor. Pero antes ubiquémonos en el tiempo y en el espacio en donde se movía Jesús. Vamos a decir esta noche que ya no estamos en la región de Galilea. Jesús ya no está allá viajando en un barco para ir allá con los gadarenos, para ir acá, para volver a Capernaum. Ya Jesús no está allá. Juan nos ubica ¿dónde, hermanos? En Jerusalén. Pero para esto conjuntemos los eventos. Miren, en el capítulo 2 de Juan, vayan conmigo, se nos informa que allá en Caná de Galilea hubo unas bodas. Jesús vino y convirtió el agua en vino y les trajo bendición y felicidad a los novios que se estaban casando. Cuando terminamos esa parte, entonces en el versículo 11 dice, resumiendo Juan, lo siguiente: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y el versículo 12 dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús. ¿A dónde subió Jesús? A Jerusalén. Entonces vamos a ubicarlo donde estaba ahora. Dejó a Galilea y ahora se vino ¿a dónde? A Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, hermanos, llega directo al templo y encuentra con que el templo está siendo profanado. Y entonces el Señor Jesús lo limpia, les tira las mesas a los mercaderes y limpia el templo. Primera limpieza del templo, porque en la Escritura se habla de dos. Después, esa limpieza del templo, ese acto de Jesús de limpiarlo, le trajo una tremenda impresión a Nicodemo. Le impresionó. Como un maestro que viene de Galilea y viene, ¿con qué autoridad viene? Para voltear en las mesas y decirles que la casa de Dios la han convertido en casa de ¿qué? De mercado. Y él siente una autoridad que nadie lo había hecho. Entonces Nicodemo está impresionado. Pero hay una cosa importante. Vamos a ver quién era Nicodemo. Dice el versículo 3. Había el capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo? Nicodemo, un principal entre los judíos. En otras palabras, Nicodemo era miembro del concilio del Sanedrín. Era un funcionario judío.
era un hombre muy importante. Importante el hombre. Pero ¿sabe? Él estaba impresionado con Jesús. Y él quería hablar con él. ¿Qué cosa quería hablar con él? Él no estaba tanto interesado en encontrarse con él para reconocerlo como el Mesías. Porque de hecho hay que recordar el concilio de los judíos, o los líderes del concilio no reconocían ¿a quién? El mesianismo de Jesús. Y entonces, por supuesto, para que nadie lo criticara, para que nadie le dijera nada, entonces preguntó dónde estaría Jesús durante la noche. Y yo no sé si fue a Juan o no sé a quién otro le preguntó dónde podía estar Jesús. Y Jesús acostumbraba a las noches ir al huerto de los olivos para orar. Y en ese retiro de Jesús llega Nicodemo, porque ya había investigado dónde estaba. Y por eso dice aquí la Escritura: este vino a Jesús de noche, esperó que las sombras de la noche llenaran allí el huerto, y entonces apareció Nicodemo y le dice a él: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Sabe que aquí está usando Nicodemo dos términos? Rabí, un maestro venerable, pero en el griego luego viene otra palabra, maestro, didáskalo. Esa es la otra palabra griega, didáskalo. Así que le dio dos títulos, un rabí venerable y un maestro, uno que enseña. Y entonces, ¿cuál era el punto principal que venía a discutir Nicodemo? Era que le explicara con qué autoridad él realizaba todo aquello. ¿Con qué autoridad echó fuera a los señores cambiadores? Esa era la discusión que él llevaba, ese era el plan que él tenía. Y entonces Jesús evade esta situación y se va al punto principal de lo que realmente Nicodemo necesitaba. Se va al punto principal. ¿Y cuál era el punto principal? Lo que realmente Nicodemo necesitaba no era discutir su autoridad, era que Nicodemo, aunque era un príncipe, un principal, era un hombre religioso, sumamente religioso, era un judío devoto religioso, pero Nicodemo necesitaba ser cambiado, convertido y transformado. Fíjese qué interesante. Es como que si hoy, esta noche, apareciera, vamos a ilustrarlo así, y Jesús viniera y me dijera a mí, Pastor Sebastián Moreno, ¿sabes? Tú necesitas, para que realmente te consideres candidato al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo la ve? Es como si nos preguntara a nosotros, ¿y usted qué diría? Piénselo, ¿qué diría? Él era un religioso, un funcionario judío. ¿Los judíos eran el pueblo de Dios, sí o no? Era el pueblo de Dios. ¿Y por qué Jesús viene con estas cosas? Con estas, hasta cierto punto, impertinencias, ¿verdad? Pero Jesús va al punto clave. Y vamos a ver qué le dice. Mire lo que le dice. El versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver o no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: mira, Nicodemo, tú ciertamente eres un judío, eres un funcionario, una persona muy importante y tal vez un devoto religioso. Pero sabes, Nicodemo, te hace falta una cosa. Te hace falta nacer de nuevo. Eso es lo que le hacía falta.
que nazcas de nuevo, que seas un convertido, no al judaísmo, sino al cristianismo, porque para que él pudiera ahora tener la bendición y la seguridad del reino de los cielos, tenía que volverse cristiano. Él ya era judío, pero necesitaba volverse cristiano. Y mire que esto tiene una gran verdad, estimados amigos y hermanos, y para quienes nos escuchan allá en la transmisión, no solamente es necesario, mis amigos, ser devotos religiosos o profesar alguna religión. La salvación se puede obtener solamente cuando nosotros vamos a Cristo Jesús, entregamos nuestra vida y Él hace su trabajo de conversión. Y hay que recordar que la conversión es un cambio de vida, es un cambio de rumbo. No podemos seguir con la misma línea de vida que llevábamos cuando no éramos convertidos, sino que tenemos que cambiar de rumbo. Entonces, mis amigos y hermanos, y los que estamos aquí esta noche, la conversión o el nuevo nacimiento es un cambio ¿de qué? De vida, es una transformación de nuestra vida. Y Jesús le estaba hablando a Nicodemo que esa era su gran necesidad. Le estaba hablando de la realidad de la vida, de la realidad de que si él quería en realidad llegar al reino de los cielos, tenía que dar este paso. Nicodemo se espanta, se extraña, porque él, siendo un judío bien religioso y un gobernante y un funcionario judío, Jesús le dijera tal cosa. Y entonces él responde y dice así, versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque en este momento Nicodemo estaba entendiendo que Jesús le hablaba de un nacimiento físico. ¿Nacido de qué? Nacido de mujer, nacido de una madre. De eso no le estaba hablando Jesús. Si él estaba aquí ya, era porque ya había nacido de su mamá. Y todos los que estamos aquí estamos porque hemos nacido ya, aquí estamos. Pero en ese nacimiento de haber nacido de una madre, físicamente acá, terrenalmente, no tenemos tú y yo ninguna garantía de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que le dijo Jesús a Nicodemo, versículo 6. Dice aquí: porque lo que es nacido de la carne, o en otras palabras, de la naturaleza humana, terrenal y carnal, eso no nos da derecho de ser ciudadanos del reino de Cristo Jesús. Y entonces le dice: lo que es nacido de la carne, carne es naturaleza humana. Y entonces Nicodemo, mira, lo que tú necesitas hacer dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿Espíritu qué? Es. En otras palabras, para que se pueda tener la seguridad de caminar al reino de los cielos, tiene que haber un cambio, una transformación en la vida. Tiene que haber un cambio, y ese cambio es producido únicamente no por el deseo que tú tienes. Nosotros queremos muchas cosas. Es cuando le permitimos que el Espíritu Santo haga su obra de transformación en nuestra vida. Y entonces las cosas cambian. Entonces, aquello que nos gusta, lo vamos dejando. Porque de otra manera no. Porque nuestra naturaleza, dice Pablo incluso, que el hombre natural, dice 2 de Corintios 4:4, dice, el hombre natural no percibe las cosas o no las entiende, las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu, porque se han de examinar
espiritualmente. Es decir, hasta que no somos espirituales, hasta que no hemos sido cambiados, entonces tenemos otra visión de cómo se debe vivir la vida. La verdadera vida, porque podemos vivir la vida, pero sin Cristo y sin conversión, entonces vivimos otra vida diferente a la que el Señor quiere. Y ahí está. Nicodemo no lo entendía, porque él pensaba que era un nacimiento físico. No estaba hablando de un nacimiento físico, estaba hablando de un cambio, de una transformación de su vida que solamente se lograba. Y entonces él menciona aquí cómo se logra esto, y dice en el versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? Dice su Biblia y la mía. El que no naciere ¿de qué? De agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y yo quiero ir al punto de lo que Jesús está diciendo aquí. ¿De qué se trata cuando Jesús está diciendo que si no nacieres de agua? Definitivamente, hermanos, Jesús está llevando a Nicodemo al pensamiento de que él necesita nacer del agua, necesita ir, hermanos, al bautismo. No hay otra. Aquí no le está hablando de otra cosa. Tenía que ir al bautismo. Esa era la única manera de nacer de nuevo. Tenía que ir al bautismo. Y para prueba de ello, qué tan importante era el bautismo, mis estimados amigos y hermanos y los que me escuchan por allá, es que Jesús, sin ser el pecador, era el santo Hijo de Dios, vino por la orilla del Jordán y llegó a Juan y le pidió que lo bautizara. Él lo necesitaba. ¿Era necesario que Jesús se bautizara? No. Cuando Juan le dice: es necesario que tú me bautices a mí y tú vienes a mí que lo haga, le dijo Jesús: deja y hazlo, porque así conviene cumplir toda justicia. ¿Y sabe qué? Porque Jesús nos estaba dando el ejemplo de lo que sí nosotros como pecadores tenemos que hacer, o la decisión que tenemos que tomar. ¿Para qué? Para que podamos pertenecer al reino de Dios, al reino de la gracia, y entonces prepararnos para entrar en el reino de la gloria. ¿Amén? No hay otra. Yo no puedo decir otra cosa. Eso es, la palabra de Dios es clarita, Jesús fue clarito. Así que nacer del agua es decidir echar nuestra suerte con Jesús y venir y decir a Jesús: Señor, aquí estoy. Yo quiero entregar mi vida a ti a través del santo bautismo, porque quiero caminar contigo en seguridad de que voy caminando al reino de los cielos. Eso es. Yo no puedo decir otra cosa sino eso, porque eso fue lo que nos dijo Jesús. Eso fue lo que le dijo ¿a quién? A Nicodemo. Si tú pretendes llegar al reino de los cielos, este es el camino, este es el proceso, esto es por donde hay que seguir. No hay otro, si no es este. Así que síguelo. Y aparte le incluye algo más. No solamente nacer del agua, sino también le incluye y le dice, versículo 5, el que no naciere, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Qué significa nacer del Espíritu? Mis estimados amigos y hermanos, nacer
del Espíritu significa que el Espíritu Santo de Dios, cuando tú tomas la decisión de entregar tu vida a Él, entonces Él viene para sellar tu vida, hacer su trabajo de cambio y de transformación en tu vida y en mi vida. Una escritora, Ellen White, escribió en el libro Deseo a todas las gentes, y me gusta esta expresión que ella dijo. Dice así: cuando el Espíritu Santo se posesiona del corazón, transforma la vida. Cuando Él toma posesión de nuestro corazón, ¿qué pasa? Transforma la vida, la cambia totalmente, hermanos. Y ahí está el trabajo del Espíritu Santo, ahí está. Por eso dice, Jesús dijo, el que no naciere de agua, ¿y de qué más? Y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así que por eso es importante. Y entonces llevemos en mente esta noche este mensaje clarito. Nosotros, cuando nacimos aquí y nos llevaron a registrar, nos llevaron allí de niños ante el juez civil, y entonces nos registraron allí, y el juez preguntó, ¿cómo se llama el niño o la niña? Y entonces usted da el nombre del niño o de la niña. El juez anota allí el nombre, lo registra, le da su acta de que ahora está registrado. Pero ese acto de ese registro, allí en el registro civil, porque allí se anotó tu nombre, no nos da derecho al reino de los cielos. ¿Qué serio es eso? ¿Cuándo es que tenemos derecho a decir, ahora sí, Jesús me va a dar ese derecho de entrar al reino? Cuando yo decido entregar mi vida a Cristo Jesús y decido bautizarme. Porque, escuchen bien lo que dijo Jesús, San Marcos 16:16. Él dijo así: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué le va a pasar? ¿Será qué? Será salvo. Y sabe, hermanos, lo otro que dice la segunda parte no me gusta, pero de igual ahí está. Mas el que no creyere, ¿qué va a pasar con él? Oiga, eso es muy serio, ¿o no? Demasiado serio. Entonces, la puerta al reino de los cielos, allí está, Jesús lo ha dicho: nacer del agua y del Espíritu. Eso es, no hay otro camino. Allí está, bien clarito, el bautismo. Y déjenme decirles entonces, hermanos, en mi experiencia como pastor de la iglesia, por 33 años que el Señor me permitió estar trabajando con el compromiso con mi asociación, hermanos, hemos tenido muchas experiencias muy hermosas de gente, de personas, como el Espíritu Santo ha tocado sus corazones y han tomado la decisión. Estaba en una campaña hace algunos años allá en uno de mis distritos y comencé el domingo la campaña. Había un hombre, muchacho joven de unos 30 años, y entonces su mamá y su papá lo habían invitado a la campaña. Y el muchacho dijo: no, a mí no me interesa eso, yo no quiero ir a eso. Porque el hombre tenía prejuicios contra los predicadores, no sé por qué. Y él decía: no, esos son mentalistas, ellos lavan el cerebro, y yo no quiero ir a que me laven el cerebro. Pero los padres, insistentes y llorando por él, por fin accedió. Y ese domingo vino
y se sentó allá atrás, en la última banca. Ahí estaba el hombre, como un expectante. Y saben, hermanos, no es por lo que yo digo, es su palabra, es el Espíritu Santo. Esa noche el Espíritu Santo le estuvo hablando a él. Yo no recuerdo de qué hablé, ya no me acuerdo. Pero esa noche el Espíritu Santo estuvo hablándole a él. Y entonces, mientras él oía la palabra, porque el Espíritu Santo la llevó para él, cuando terminamos la conferencia, el hombre salió y se fue, pero iba meditando en lo que había escuchado. Y una de las cosas que él después dijo, después de que se bautizó, porque él entregó su vida a Cristo Jesús, no al fin de esa semana, pero después él tomó la decisión, porque el viernes vino y me dijo: pastor, yo quiero prepararme porque quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Pero él después me platicó, después de bautizado, me dice: mire, pastor, esa noche que yo vine ahí, vine con un espíritu de crítica y en contra de usted, porque yo tenía en mi mente que usted era un mentalista y que ustedes lavaban el cerebro. Y aparte, fíjese lo que me dijo, se lo voy a decir qué fue lo que me dijo, cuál era su prejuicio él. Dice: en primer lugar, yo sabía que ustedes eran mentalistas que lavaban el cerebro. Y en segundo lugar me dice: ¿cómo usted no iba a tener ganas de predicar? Si me dijo, yo tenía entendido que usted, por cada alma o persona que viniera y se bautizara, le daban 2,000 pesos de ganancia. Dice: pues, ¿cómo no va a querer predicar? Oiga, y déjeme decirle, hermanos, en esa ocasión, al final de la campaña, bauticé 19 en la campaña, al final de la campaña. Y óigame, dígame si no estaba bueno el asunto. Ese era su prejuicio de él. Pero el Señor y el Espíritu Santo tocó su corazón esa noche. Y el hombre empezó a prepararse. Finalmente fue bautizado, hermanos. ¿Quién hizo la obra? El Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, es la obra de Él. Y Jesús fue muy claro con Nicodemo. ¿Y qué le dijo a Nicodemo? Si no nacieres ¿de qué? Del agua y del Espíritu, no puedes ser candidato ¿a dónde? Al reino de los cielos. Así que no hay otra, mis estimados amigos y hermanos, no hay otro camino más que ese. Hay una otra preguntita aquí que tengo en mi bosquejo, es: ¿qué otro elemento usa Dios aparte del Espíritu Santo para impresionarnos, para atraernos a Él y luego entrar por la puerta al reino de los cielos a través del bautismo? El otro elemento que el Señor utiliza para ayudarnos a cambiar nuestra vida es nada menos que la palabra de Dios. Este libro, las Sagradas Escrituras, es otro elemento que él usa. Y vamos a ver cómo lo maneja y lo dice el apóstol Pedro. Vayan conmigo, por favor, a su primera carta del apóstol San Pedro. Mire lo que dijo el apóstol Pedro acerca de el poder de su palabra. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, dice: siendo renacidos, y note, renacido quiere decir que ya nació y va a volver a nacer. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Porque dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor
permanece ¿hasta cuándo? Para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. ¿Qué otro elemento contribuye al cambio, a la transformación de la vida del ser humano, aparte de que es el Espíritu Santo el que hace el trabajo? Usa la palabra de Dios. Por eso, mis estimados, el apóstol San Pablo dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente acerca del poder de la palabra de Dios. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Está hablando desde el punto de vista espiritual, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor usa, ¿verdad? Es el Espíritu Santo trabajando, pero lo implanta a través de ¿qué cosa? De la palabra de Dios. Y hermanos, cuando nosotros abrimos, ¿verdad?, la palabra de Dios en el corazón, el Señor empieza a hacer su trabajo. Yo les contaba una de las noches de la conversión de Juan, un hombre de 80 años. Ese hombre que no quería nada, empezó a leer la Biblia, compró los 5 libros del Espíritu de Profecía, los tesoros, y el hombre se los leyó y empezó a permitir que el Espíritu Santo empezara a hacer su trabajo, de tal manera que ese hombre fue transformado. Yo de 80 años tuve el privilegio de bautizarlo allá en un río de Tamaulipas. Ese hombre se convirtió, un hombre totalmente diferente, porque esa es la obra ¿de quién? De Dios, y esa es la obra y el poder del Espíritu Santo, cambiando las vidas de los seres humanos, pecadores, pervertidos, inconversos, para convertirnos en hijos de Dios y transformar nuestra vida para llevarnos de seguro al reino de los cielos. Y entonces yo pregunto, hermanos, esta noche pregunto, entonces, ¿no creemos que vale la pena, hermanos, tomar decisiones en nuestra vida y de permitirle al Señor, al Espíritu Santo, que Él haga su trabajo y que nos permita recibir esa bendición? Pero por supuesto, escuchen bien, hermanos, tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, porque eso es así. El Señor nunca nos va a obligar, nos va a llamar, nos va a invitar, nos va a abrir la puerta, nos va a decir cómo, pero nunca nos va a obligar. Simplemente Él espera que tú y yo, al entender cuál es su plan, lo decidamos, porque así tiene que ser, así es. No hay otro camino, no hay otra cosa que podamos hacer sino eso. Y déjenme entonces terminar hoy, esta noche, hablar un poquito acerca, porque ya dijimos, dijo Jesús, si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Hablemos un poquito por qué es importante nacer del agua. Es decir, ¿qué importancia tiene el bautismo? Por supuesto, ya en nuestra vida acá. Noten, hermanos, en primer lugar, déjenme decirle que el bautismo, como se debe realizar, es conforme Jesús lo instituyó. El bautismo, para que sea y tenga validez delante del Señor, delante de quien lo ordenó, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mis amigos y hermanos, y quienes me escuchan allá, el bautismo, para que tenga valor, para que sea el bautismo que Cristo nos ha enseñado, la misma palabra en el griego nos lo dice.
Bautizo significa tomar la persona y sumergirla en el agua. ¿Por qué? Porque también en ese bautismo participamos de la muerte de Cristo Jesús. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es la teología del apóstol Pablo en relación al bautismo? ¿Por qué? Porque en las aguas del bautismo sepultamos nuestra vieja vida para vivir a una nueva. Y mire lo que dice el apóstol. En Romanos capítulo 6 dice, versículo 3, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo por inmersión es el bautismo que simboliza o que significa y simboliza la muerte ¿de quién? De Cristo. ¿Cristo a qué murió? Cristo murió para salvarnos. Y entonces nuestra muerte tiene que ser la muerte del pecado. Morimos al pecado. Sepultamos nuestra vieja vida allí para resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y es lo que dice el apóstol Pablo. No tengo que interpretar tanto, porque somos, dice el versículo 4, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y la vida nueva, mis estimados amigos y hermanos y visitas, es la conversión, es el cambio de vida, que íbamos para allá, pero ahora vamos para ¿dónde? Vamos para acá. Por eso es que cuando un cristiano, tú y yo, en algún momento nos convertimos, nos entregamos, y la gente que nos conocía dice, oye, ¿y ahora tú qué? Ahora tú ya eres otra persona. Tiene que ser otra persona, una persona nueva, porque ahora vive ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que así tiene que ser. Y entonces sigue diciendo el apóstol, porque si fuimos, el versículo 5, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más ¿a qué cosa? Al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ah, hermanos, qué teología tan hermosa. Y entonces el bautismo, para que sea correcto, aceptado por el Señor como Él ordenó, entonces tiene que ser por inmersión, sumergido totalmente, hermanos, en el agua que lo cubra. Hace unos sábados atrás, cuando estaba allá en Tampico, me dice el pastor, mi pastor, que yo soy jubilado, Pastor Moreno, ¿me podría usted ayudar a bautizar? Este sábado él tenía una salida de emergencia, ¿me podrá ayudar a bautizar? Sí, ¿cómo no? Yo estoy en la mejor disposición y feliz de hacerlo, hermanos. ¿Por qué no? Y entonces por la mañana, a la hora de escuela sabática, fui a una de las iglesias y allí bautizamos a una pareja que esta semana se apuraron, se casaron porque vivían en unión libre, se casaron y dijo la hermana que me conocía más a mí, yo quiero que el pastor Moreno nos bautice. Y entonces tuve el privilegio y ella estaba muy contenta. Gracias, pastor, yo quería que usted me bautizara. Pues aquí estamos, el Señor nos mandó a hacerlo. Por la tarde nos fuimos a otra iglesia y entonces bautizamos a una hermana que ya tenía tiempo asistiendo a la iglesia, tenía muchos problemas. Finalmente ella se decidió y sus hijas son de la iglesia católica y entonces ellas estaban opuestas
estaban en contra de él, pero dijo: yo ya tomé mi decisión de bautizarme y me voy a bautizar. Yo tuve el privilegio de bautizar. Allí fueron sus hijas y yo estoy orando por esas hijas, esperando que Dios y que el Espíritu Santo haga un milagro también en la vida de ellos. Le dije: hermana, usted y yo nos vamos a unir en oración para que sus hijas también sean tocadas por el Espíritu Santo y también se bauticen. Y estamos trabajando, ¿verdad? Pero qué hermoso, ahí está. Hermanos, entonces, vayamos terminando nuestro tema de hoy. Bautizar entonces significa sumergir, y así es como Jesús quiere que lo hagamos. Y quiero terminar con esto, con esta historia. El sábado, que sería 26, 27, sí, sábado 26 o 27 de septiembre, fuimos a nuestra reunión de los clubes de conquistadores a un campamento que se llama el Getsemaní. El pastor Powell, director de jóvenes de la División Interamericana, estaba ya con nosotros. Ese viernes era un viernes de consagración y un viernes donde él, el pastor, invitó a todos los menorcitos que estuvieran dispuestos a entregar su vida al Señor a través del bautismo. Y lo más impresionante fue que uno de los muchachos que estaba yendo con nosotros, que está en guías, que no había sido bautizado, él pasó primero adelante. ¿Cuál es su experiencia de él? Ese muchacho tomó su decisión, porque tiempo atrás, estando allá en Puebla, lo asaltaron 3 maleantes. Con 2 se defendió, pero uno de ellos traía su pistola y entonces le disparó. 12 balas entraron en su cuerpo, uno aquí cerca del corazón y por todos lados aquí. Cuando lo llevaron al hospital estaba desangrado y estaba moribundo. Y dijeron los médicos: se va a morir, no tiene remedio. Pero él se aferró a la vida y le pidió a Dios: Señor, sálvame. El Señor lo salvó. Él vive por milagro de Dios. Y ese viernes, él, cuando hicieron el llamado, pasó llorando y dijo: yo quiero entregar mi vida a Jesús hoy, esta es mi oportunidad. Y el sábado por la tarde, en la ceremonia, fue bautizado. Miguel Ángel, un jovencito de 17 años, entregó su vida a Cristo Jesús. El Espíritu de Dios está haciendo su trabajo. Y mis hermanos y amigos, esta noche yo quiero que tú pienses, especialmente en nuestras visitas, ábrele tu corazón a Jesús y dile que sí, Él tiene poder para cambiar nuestra vida. Vamos a escuchar un canto que nos han preparado el cuarteto, que amablemente están con nosotros. Escuchemos el canto que se ha preparado y pensemos en nuestra decisión hoy. Hoy es el tiempo y es el momento. Bueno, sí. Temores y aflicción, y nuestros sueños tan ciertos ya son. Si estamos tan cansados, queriendo desistir, nuestro Maestro
esperé, yo mi vida di y me entregué, sufrí la cruz por ti. Vuelve ya al hogar, vuelve hoy a mí. Ven a mí. Con eterno amor te amé. Ven a mí. Con paciencia esperé, yo mi vida di y me entregué, sufrí la cruz por ti. Vuelve ya al hogar, vuelve hoy a mí. Vuelve ya al hogar, vuelve hoy a mí. Amén. Amén. Estimados amigos y hermanos, nuestras visitas, aquella noche Nicodemo aceptó la invitación de Jesús. Finalmente Nicodemo se identificó con Jesús y Nicodemo estará entre los salvados. Si él no hubiera aceptado a Jesús, nosotros no tuviéramos en el Evangelio de Juan la historia de aquella noche, porque nadie hubiera sabido qué pasó con él. ¿Saben por qué? Porque cuando tú decides no seguir a Jesús, tu vida se va a perder en la bruma de la historia, en la bruma del mundo, y tampoco será posible estar en el reino de los cielos. Pero Nicodemo estará allí, lo conoceremos. Yo tengo curiosidad, por la gracia del Señor, llegar ahí y saludar a Nicodemo, porque Nicodemo aceptó el llamado. Yo quiero decirte, mi amigo y mi hermano, que esta noche igual te quiero invitar para que tú aceptes el llamado de Jesús y le digas que sí quieres caminar con Él. Y yo quiero preguntar esta noche, no es una obligación, pero si tú esta noche sientes el anhelo profundo en tu corazón de decirle a Jesús, Señor, yo quiero prepararme, quiero estar allí, quiero ser una nueva criatura, yo te invito a que lo hagas hoy. Ven a Jesús. Bien, el cuarteto nos ha cantado un hermoso canto, ¿verdad? Hay que venir a Jesús. Vamos a colocarnos de pie, hermanos, vamos a colocarnos de pie. Mientras que yo les digo al público que nos escucha allá, igual si nos están escuchando en el lugar, yo no sé dónde estás, pero ahí donde me estás escuchando, te hago la invitación también para que tú vengas a Jesús esta noche y tú entregues tu vida a Jesús. Entregues tu vida a Jesús. Allí donde estás, en la condición donde estás, ve y entrega tu vida a Jesús. Y mientras que yo hago la oración, te voy a incluir a ti. Pero esta noche yo quisiera saber si hubiera alguna de nuestras visitas que sintiera en su corazón de decir, Señor, yo quiero entregarte mi vida y quisiera venir aquí para orar por usted. Yo le invito que si tiene usted ese deseo, venga para orar aquí. También en este momento me ha llegado un papelito donde se nos indica que oremos por el hermano, por el profesor Daniel del Águila.
Él ha sido intervenido y está en el hospital en cuidados intensivos, y vamos a orar por él. Yo espero que allá en Toluca, que está en Toluca, su familia, me estén escuchando. Yo voy a elevar una oración también por él. Y yo pregunto esta noche, de algunos de nuestros hermanos, ¿cuántos queremos que esta noche también, en mi oración, los incluya a usted esta noche? ¿Hay alguien esta noche que desea que lo incluya? Yo no sé su nombre, pero lo voy a incluir en mi oración. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, para orar. Bendito Señor y Padre Santo, Padre Celestial, Padre de misericordia, alabado y glorificado sea tu nombre. Y oh Dios y Padre, gracias por enviarnos a Jesús, tu amado Hijo, para venirnos a traer el don de la salvación. Y gracias, Padre, por el mensaje que nos has dado esta noche a través del encuentro que nuestro Señor Jesús tuvo allí esa noche con Nicodemo, y hubo fruto para gloria de su nombre. Y Padre, hoy de igual manera, permite, Señor, que esta noche tu Espíritu Santo esté en nuestro medio y en nuestros corazones, y que nuestras visitas reciban esa invitación y que en su corazón decidan entregar su vida a ti. Y Padre, también allá en la lejanía, allá hasta donde está llegando la transmisión, allí, Señor, donde hay gente que yo no veo, pero tú sí la ves, y gente que tiene necesidad, que tú la conoces, allí, Padre, manifiéstate, y que la gente tome decisiones allí. Tú, mi amigo que me escuchas, toma tu decisión. Si estás en el valle de la indecisión, toma tu decisión de entregar tu vida a Cristo Jesús. Y si tú ya tienes un conocimiento y estás preparado, decide ir a donde recibas la bendición y que alguien pueda bautizarte para que puedas ser candidato al reino de los cielos. Oh Dios y Padre, bendice a la congregación aquí. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, y especialmente nuestras visitas que vinieron esta noche. Pero también tengo aquí en mi mano, Señor, el nombre de tu hijo, el profesor Daniel del Águila. Hoy elevo esta súplica y esta oración intercesora para pedir, Señor, que tú ayudes al profesor del Águila a restablecer su salud y que él pronto esté de regreso en casa junto con su familia, y que esto ocurra para gloria de tu nombre. Gracias, nuestro Padre. Y también incluyo, porque aquí en la congregación muchos de mis hermanos levantaron sus manos en señal de que tienen alguna petición. Tú conoces cuál es su petición, cuál es su situación. Y Padre, esta noche respóndelo de acuerdo a la multitud de tu misericordia. Gracias, oh Dios, y ayúdanos para permanecer y para seguir haciendo el trabajo que tú deseas que hagamos, y que tu Espíritu Santo haga el suyo, y que entonces veamos el fruto para gloria de tu nombre. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo, en Cristo Jesús, para quien debe ser la honra y la gloria por siempre. Amén. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto.